Romanos 8:28. Las peores cosas obran para nuestro bien. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos, estamos seguros, todo cristiano lo sabe, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es palabra de Dios. Oremos. Oh soberano, levantamos tu nombre, oh Señor. Exaltamos tu persona, que éramos nosotros, pecadores, rumbo al infierno, cuando tuviste misericordia de nosotros, nos atrajiste en Jesucristo y nos diste salvación. Y tú que has dado a tu Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Por eso te damos gracias por las cosas malas que nos ayudan a bien también. Haznos ver tu propósito y también lo que Cristo pasó por nosotros para imitar su ejemplo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Todos hemos experimentado casos que no tenemos una explicación del por qué ocurren. ¿Por qué murió de la manera que murió la mamá de Eunice? ¿Por qué después de tanto sufrimiento? ¿Por qué después de un periodo largo? Una mujer que aparentemente, como nosotros entendíamos, cristiana, que sigue al Señor, que seguía al Señor, que andaba en todos los caminos del Señor, que no se metía con nadie, que no era tan indecente, no tenía todos los otros pecados groseros que el vecino de al lado con el jipetón o cualquier otro tipo de cosas ocurren. No nos deja dormir la noche entera. ¿Por qué esa señora, que no tuvo nada, sufre una enfermedad tan grave, pasa tanto tiempo en dolencia y muere de la manera que murió? Nosotros no tenemos respuestas a miles de casos como ese. Pero hay una cosa que es segura, y todo el cristiano lo tiene en el fondo y lo sabe, como aparece en el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo le escribió esta carta, tratado, en defensa del Evangelio a la iglesia de Roma, iglesia que él no fundó y que deseaba conocer y tener comunión de camino hacia España. En esta carta, él destaca la justicia de Dios por medio de la fe, la parte esencial del Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Y como explica el comentarista William Hendrickson, este pasaje es una especie de resumen del capítulo 8 desde el verso 1 hasta el 27. No puede ser totalmente comprendido a menos que sea a la luz de los versículos 1 al 27. Extrae una conclusión, en realidad, una conclusión muy consoladora. Pablo ha demostrado que para que todos los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación, desde los versículos 1 al 8. Ellos son la morada del Espíritu, que aún resucitarán sus cuerpos gloriosamente, como dice el versículo 9 hasta el 11. El capítulo 8 habla también, los versículos 14 al 16, que los cristianos recibimos la seguridad de ser hijos de Dios y como tales somos sus herederos. Así que Pablo dice y resume de todo lo que se ha leído: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y aquí te pregunto, ¿crees tú, hermano, hermana, de todo corazón que todo lo que estás atravesando Dios lo utiliza para tu bien? El sentido del texto es que Dios utiliza todas esas cosas para nuestro bien.
oh alma probada, tú que te sientes afligida, tú que quizás vienes en el día de hoy con una carga, con una preocupación, con algo que ocurre en tu vida, no desmayes, solo confía. Dios sabe lo que hace, Dios está en control. El pasaje de la palabra de Dios que tenemos frente a nosotros, el versículo 28, específicamente significa que si tú, hermano o hermana que me oyes, eres llamado por Dios, eres escogido por Dios, por su gracia desde antes de la fundación del mundo. Si tú le amas porque Él te amó primero, entonces todas las cosas, las buenas, las malas, las agradables y las desagradables, las gozosas y las dolorosas, las justas y las injustas, te ayudan a bien. Como dice la Biblia de las Américas, todas las cosas cooperan. Y como dice la nueva versión internacional, Dios hace, dispone todas las cosas para los que le aman. Hoy veremos, después de haber dado 3 razones de que las cosas desagradables, dolorosas, obran y cooperan para nuestro bien, vamos a ver 2 más. La número 4, las cosas malas que nos ocurren, las aflicciones, obran para nuestro bien al conformarnos a Cristo. Y aquí algunos de los bosquejos son sacados del libro Consolación Divina de Thomas Watson. El versículo 17 que nosotros tenemos en Romanos, capítulo 8, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El original de esa palabra es compartir cargas, compartir cosas en dolor juntamente con Él. El original de esa palabra, padecer juntamente, todo eso va unido en una sola palabra. Y esa palabra, el significado es que participemos hombro con hombro con las aflicciones de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, dice MacArthur, la prueba de la gloria última del creyente es que sufre por su Señor, ya sea en escarnio o en persecución. Hay pasajes donde nos menciona que eso tenemos que ser. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, en el contexto de las bienaventuranzas, los que sufren persecución, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La mayoría de las veces la dicen con razón, mezclada con una conducta impropia de nosotros. Pero cuando lo digan contra nosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en el capítulo de San Juan 15, 18 al 21, Cristo nos dice que tenemos que estar armados de ese mismo pensamiento, que Él lo pasó, así que nosotros tenemos que pasar circunstancias difíciles. San Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado también mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y así sucesivamente todos estos pasajes como 2 Corintios 4, 17, 2 Timoteo 3, 12, nos dicen que el cristiano tiene que estar armado del pensamiento que él tiene que pasar dificultades, cosas negativas en el contexto primario de persecución o burla
por causa de Cristo, pero también cualquier otro significado que incluya el que nosotros nos conformemos, tomemos la forma del estilo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fueron los cristianos de Antioquía, que se les llamó por primera vez cristianos. Ellos se llamaban los discípulos, pero se les llamó cristianos, que significa seguidores o parecidos, fue en son de burla, seguidores o parecidos a Cristo. Y así tenemos nosotros que parecernos. Thomas Watson comenta: la vara de Dios es un lápiz para dibujar la imagen de Cristo más vivamente en nosotros. Es bueno que un cuerpo humano, tanto la cabeza como el cuerpo, tengan proporciones, tamaños acordes el uno con el otro. Así, espiritualmente, lo que Cristo experimentó como hombre, debemos experimentarlo los miembros de su cuerpo. Y él se pregunta: ¿vamos a ser parte del cuerpo místico de Cristo sin ser como Él es? Su vida, la de Cristo, fue una serie de sufrimientos, varón de dolores, como dice Isaías 53:3. Él lloró y sangró, fue su cabeza coronada de espinas. ¿Y pensamos ser coronados nosotros de rosas? Aunque sus sufrimientos fueron para satisfacer la ira de Dios por el pecado, una parte con otros fines quedó para nosotros. Y tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así que como Cristo era un varón de dolores y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, no de manera innecesaria ni alegre, pero si es necesario, tenemos que pasar dificultades para amoldarnos a Dios. Tenemos que pasar, que seamos ultrajados, que seamos heridos en lo más profundo de nuestro corazón. Como dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y como dice Filipenses 1:29, a nosotros se nos ha regalado, se nos ha concedido, no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Un regalo que Cristo nos dio. Alguien nos pidió que nosotros le pedimos a Cristo que nos regalara la fe. No, y Él nos lo regaló. Nosotros le hemos pedido que padezcamos con Él. No, pero Él también nos lo regaló. O sea que tenemos que amarnos de ese pensamiento. Como dice 2 Timoteo 10:14, si sufrimos con Él, si vivimos con Él, nosotros tenemos que padecer por Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ves, hermana? Dios quiere formar a su Hijo en ti. Y para que tengas que ser como Él, hay situaciones dolorosas que debemos experimentar. Debemos experimentar que personas que están bajo nuestro control, que personas que forman parte inclusive de nuestra familia, nos hieran, nos hagan doler, nos atraviesen como una espada al corazón. Y haciendo esa herida en medio de esas cosas, nosotros ser conformados a Cristo, que no respondía en maldición, sino que de una manera clara encomendaba la causa al que juzga justamente. Oh, hermano, pero ¿por qué tiene que ser de esa manera? Nosotros no lo sabemos, pero todos estamos unidos en el gimnasio de Dios, unos más que otros, pero un Dios justo, un Dios santo, un Dios bueno y misericordioso está haciendo todas esas cosas para nuestro bien. Y es por eso que tenemos que sufrir la pérdida del carro o de la guagua en el momento que queríamos montarnos. Es por eso que tenemos que se nos pincha la goma en un momento determinado. Es por eso que nos vienen circunstancias de dolor con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares. Dios está formando a su Hijo en nosotros. Dios está trabajando en ese proceso. Y es el momento, como decía alguien de una broma, o un muchachito le decía a otro, cuando el profesor o tu papi te quieran, cojan el látigo para darte,
pégatele y abrázale a las piernas más cerca, para que así te duela menos. Porque el efecto, cuando uno está más cerca de la pierna, duele menos, no da con toda la manera que debe dar. Cuando nosotros experimentamos la vara de la aflicción, es el momento de acercarnos y abrazarnos más al Señor. Quinto, las cosas malas, las aflicciones obran para nuestro bien al ser el medio para desligar, para apartar nuestros corazones de este mundo. Versículos 20 al 23. Las aflicciones obran para nuestro bien al ser el medio que Dios utiliza para desligar nuestros corazones de este mundo. Romanos 8, versículos 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo aquí en la tierra, Dios lo sujetó a vanidad, por causa del pecado. ¿Y qué quiere decir vanidad? Dice MacArthur, esto se refiere a la incapacidad para alcanzar una meta o un propósito. A causa del pecado del hombre, Dios sometió a la maldición al universo físico, y ahora ninguna parte de la creación cumple a plenitud el propósito original de Dios. Incapacidad para alcanzar una meta o un propósito. ¿Qué quiere decir entonces eso? Dios, todo aquí en la tierra, lo sujetó a vanidad, a huequedad, a insatisfacción, para que despeguemos nuestros corazones de este mundo y nos recuerden que este no es nuestro reposo, este no es el paraíso. Somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero lamentablemente nos conformamos con tan poco. Como dice C.S. Lewis, de tal modo que Dios quiere darnos todo un mar, lo que fueron a la playa ayer, ¿no? Una playa entera para nosotros. Y en cambio, como niños, quizá como Emma, queremos conformarnos con jugar con el lodo en la arena, haciendo castillos como quizá Diego o Zoe, y pensando que eso es todo lo que hay. Déjenme con mi lodo aquí, eso es todo esto es la playa nada más. Y digo, pero mira la playa completo, mira kilómetros y kilómetros. No, déjame aquí con mi lodo. Eso es todo lo que hay. Y Dios tiene que destruir nuestros castillos, frustrar nuestras aspiraciones terrestres, nuestro paraíso según nosotros debajo del sol, para que alcemos la vista. Erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Ahora, como dijo el pastor excelente, el pastor Sugel, Dios no es un matagozo cósmico que está buscando el primer momento para nosotros disfrutar, para quitarnos el gozo. ¡Toma! ¡Pum! No, no es eso. Es que Dios quiere despegar nuestros afectos del amor idolátrico por este mundo. Vayan conmigo a 1 Corintios 7, 29 al 31. Primer libro del apóstol, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versos 29 al 31. Primera de Corintios 7, 29.
Pero esto digo, hermano, esto en el contexto del matrimonio y de casarse, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto nos enseña que tanto el matrimonio como cualquier otro tipo de cosa, dice MacArthur, no quiere decir que no deba tratarse con seriedad, ni que tampoco no se deba disfrutar. Pablo enseña aquí que todos esos deleites no deberían reducir en absoluto la devoción individual ni el servicio al Señor. Su único objetivo es mantener en orden las prioridades eternas. Eso quiere decir que a la luz de la eternidad es como si no estuviera pasando eso. Pero es difícil. Yo quiero disfrutar mi esposo, mi esposa, quiero casarme, quiero trabajar mi profesión, quiero graduarme de biólogo marino, ¿o ven? Quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Sí, pero no tiene que ser tan aferrado como si de verdad Dios no fuera lo primero. Entonces, Watson comenta: cuando cavas para quitar la tierra de la raíz de un árbol, es para desligar el árbol de la tierra. De la misma manera, Dios cava para quitar nuestro bienestar terrenal y así desligar nuestros corazones de la tierra. Dios quiere que el mundo cuelgue como un diente flojo, suelto, que al ser arrancado ya no nos molesta. Alguien se le acercó a Juan Wesley, el famoso teólogo y hombre de Dios del siglo XVIII, y se le acercó corriendo y le dijo: Juan, te tengo que decir una terrible noticia. Se te ha quemado tu casa. Y dijo Juan Wesley: que se le ha quemado la casa a Dios. ¿Cómo? No, tú no me estás entendiendo que se te ha quemado tu casa con todo lo que tú tenías. Dice él: que se le ha quemado la casa a Dios. No, Juan, tú no me estás entendiendo, tú lo estás tomando así, de esa manera tan suave. Todas tus posesiones se han quemado. Le dijo: se le quemó la casa a Dios, una posesión menos que tener que rendirle cuentas. Quizás nosotros no seamos tan así como él, pero la idea es que esa decepción, este fracaso, esta enfermedad, este dolor, es usada por el divino alquimista para tu bien, para despegarte del amor a este mundo y que te enfoques en la eternidad. Nótese, como comenta Hendrickson, que en este pasaje hay 3 gemidos, en los versículos 22 al 26. Primero, toda la creación gime, y nosotros vemos la creación gimiendo en terremotos, en huracanes, en tormentas, en dificultades. La creación está gimiendo. Ella quiere ser transformada. Ella está insatisfecha, fue sujeta a vanidad. Así también nosotros estamos gimiendo, y cada arruga que nos pasa en el espejo cuando nos vemos es gimiendo. Y cada vez que el cuerpo y el hueso se nos encorva, gimiendo. Y cada vez que aparece el lumbar y la ciática, gimiendo. Y cada vez que enfocamos demasiado los lentes y lo quitamos así, lo ponemos gimiendo. Todo eso es gemidos dentro de nosotros, esperando la adopción de nuestro cuerpo. Y el Espíritu gime por nosotros. Como dice Martin Lloyd-Jones, como dice Francis Schaeffer, cada gemido indica insatisfacción y esperanza de redención. Pero qué triste. Nosotros nos satisfacemos con demasiada poca cosa. Y como dice Paul David Tripp, todos tenemos un gran problema, un gran interruptor de nuestro progreso espiritual personal. Es la autosatisfacción personal espiritual.
Todos estamos demasiado satisfechos. Estamos demasiado satisfechos con quienes somos, donde estamos y lo que hacemos. Yo me conformo con tener una casita, una piscinita, un avioncito, sencillamente, una profesioncita, con quienes somos y donde estamos y lo que hacemos. Tener una casita, un compañero, una asistencia una vez a la semana a la iglesia, a uno solo. Yo no soy muy fanático. Y que nadie se meta conmigo. Yo tengo mucho trabajo que hacer. Devocionales, si acaso, por cumplido y lo más rápido que se pueda para cumplir, que Dios no se meta conmigo también. Satisfechos con no tratar con nuestro pecado de envidia, de lujuria, de orgullo. No, que nadie se meta conmigo con eso. Los de Sala somos así, y así maná. ¿Estamos satisfechos con ser solo visitantes de iglesia, en lugar de ser participantes comprometidos en estimularnos y exhortarnos unos a otros? ¿Satisfechos con corazones que dudan? Por eso ni dormimos muchas veces en la noche. Pensamientos que contradicen lo que la Biblia dice que es bueno y verdadero. Eso no es tan así. Tú ves como la Biblia dice, eso no es tan así. Iracundos, pero lo negamos. Satisfechos, orgullosos, pero rehusamos verlo. Supercontroladores detrás de cada cosita, pero satisfechos. Solo poniendo las cosas en claro. Tú ves, a mí me gusta poner las cosas en claro. Y debido a eso, resistimos la gracia de Dios, la cual es nuestra única esperanza. Pero recuerda esto, dice Paul David Tripp, servimos a un Redentor insatisfecho. Él no descansará hasta que cada microbio de pecado sea removido de cada célula en cada corazón de sus hijos. Porque Dios es fiel. Él no descansará hasta que nuestros corazones se despeguen de este mundo y su gracia santificadora transformen creyentes inmaduros en anhelantes de su gracia. Termina la cita. Por eso es que tenemos cristianos y hasta personas mayores que dicen que tienen 20, 30 años en el Señor y son unos niños infantiles que lloriquean, que berrinchean, que hacen todo tipo de cosas como si fueran unos bebés espirituales. Y Dios no te va a dejar en esa condición. Te va a pasar de vasija en vasija hasta que madures. Dios no está empeñado en conformarte a la imagen de Cristo y vas a seguir bebiendo la misma medicina, teniendo los mismos dolores, teniendo los mismos choques de personas con otras personas, porque el problema no son otros, el problema eres tú. Y Dios va a seguir trabajando en amor, trabajando en gracia, para que te despegues de este mundo. Las relaciones con los hijos, los nietos, lo que sea, van a seguir siendo vanidad, van a seguir decepcionándote, van a seguir aquel muchacho, aquella muchacha, donde tú cifrabas tu esperanza, esa persona jamás va a ser tu salvador, porque Dios está empeñado a despegarte de este mundo para que te conformes a Él. Algunas palabras de aplicación. Tengo 3. ¿Estás siendo afligido por diversas pruebas? Se agolpan algunas como olas. Oh hermano, oh hermana, toma ánimo. Es necesario, como dice Filipenses 3, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Oh Pablo, tú tienes que participar también con los padecimientos, sí, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por eso decía él en otro pasaje, cumplo lo que falta
de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo va a ser, Pablo? Pero Cristo no cumplió todas las aflicciones que necesitaba. Sí, las que son de expiación, las que son para pagar y satisfacer el pecado. Pero tú tienes que ser semejante a Él. Tú tienes que cumplir parte de esas aflicciones en el sentido de pasar dificultades para asemejarte a Cristo. Si la cabeza sufrió, también sufrirán los miembros. Todo lo que están en Cristo Jesús es necesario que padezcan alguna forma de persecución, alguna forma de sufrimiento. Así que cuando te choque lo de esta mañana, o te choque el desarreglo de la casa, o cuando te choque el trabajo, o cuando te choque la actitud de rebeldía, o cualquier circunstancia en esta semana, Dios está formando su Hijo en ti. Dios está trabajando. Ármate del mismo pensamiento. No digas que los de Salas son así y que tienen el gen y por eso tenemos que actuar. No. Eres una nueva criatura y Dios está formando a su Hijo en ti. Segundo, examina tus pasos. ¿Estás demasiado ligado a los deseos y valores y metas de este mundo? Dios es un redentor insatisfecho. El que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Y mundanalidad es pensar solo en lo material. Eso dice un salmo que menciona que solo piensan en lo material. Todo lo que ellos posiblemente no matan, ni roban, ni hacen cosas graves, pero están solamente enfocados en relaciones, en metas, en valores de este mundo. Pues son unos mundanos. No son cristianos, son mundanos. Solo piensan a nivel horizontal. Y Dios tiene que destruir si eres un hijo de Él. Dios está gritando con tus problemas, como dice C.S. Lewis. Este no es el lugar definitivo. Por eso te habló así, ese hijo, esa hija, ese novio, esa novia, ese esposo, esa esposa. Ellos no son tus salvadores. Tu salvador es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único que tiene, y es Él donde tú tienes que encontrar tu identidad, tu sentido de vida. Este no es tu lugar definitivo. Gime, tu ciudadanía está en los cielos, donde está el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual cambiará el cuerpo de la humillación para que sea un cuerpo semejante a la gloria de Él. Tú eres un peregrino, tú eres un extranjero. Si el planchar la ropa de los niños, de los jóvenes, para el otro día, eso es tu sentido de la vida. Reenfoca tu vida a la luz de la eternidad. No es solamente eso. Eso no se compone. Eso es sencillamente parte de lo que compone, lo que tiene que ver con la eternidad. Dios y solo Dios. El reino de Dios y su justicia. Sí, pero tengo que planchar. Sí, pero con Dios y su justicia primero. Nada en esta vida tiene el poder de ser tu salvador, tu paraíso. Solo Cristo. Si has dejado tu primer amor, las pruebas y dificultades son el método de Dios decirte: recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por último, tú, hijo de cristiano y amigo que nos visitas, la creación, toda ella, las cosas malas que te ocurren, son el llamado de Dios a que vengas arrepentido de tus pecados, humillado delante de Dios, para que escuches el Evangelio. Dios amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo a vivir la vida que tú y yo deberíamos vivir y a morir la muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No deseches la invitación del Rey de Reyes para que no seas echado en un horno que arde con fuego y azufre, excluido para siempre de su presencia.
Que el Señor tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, así como decía George Matheson, el poeta ciego, Señor, te hemos dado muchas veces gracias por nuestras rosas, pero no te hemos dado gracias por las espinas. Gracias porque las cosas malas también nos ayudan a bien por la gracia y la misericordia tuya. Te pedimos que sigan conformándonos a la imagen de Cristo. Y a la vez, oh Señor, ayúdanos en cada momento para que todos esos gemidos de huequedad, de insatisfacción, nos lleven a los brazos de Cristo. Te damos muchas gracias porque todas las cosas obran para bien de los que te aman y los que conforme a tu propósito son llamados. En el nombre de Jesús.